Hola a todo el mundo, mi nombre es Wendy Leonard. Estoy estudiando Ingeniería Sistemas Computacionales en UTESA y hoy estamos en el curso de Programación 1 en la tarea final de teoría. Y nos vamos a definir y hablar de algunos términos informáticos y del ambiente C#, lenguaje de programación. Eh, para empezar, vamos a hablar de Toolbox. ¿Qué es un Toolbox? Un Toolbox es que nos permite usar diferentes elementos organizados en un mismo lugar. Un Toolbox nos facilita a hacer qué? A ubicar de manera rápida y sencilla los componentes que usamos o que vamos a usar durante el transcurso de un programa. Propiedades de un Toolbox. Eh, Tenemos dataset name, relations, tables, modifiers. um, Dataset name es el nombre del dataset. Relations, la colección que sostiene la relación del dataset. Tables, la colección que sostiene las tablas del dataset. Modifiers indica el nivel de la visibilidad del objeto. Por ejemplo, tenemos el toolbox y tenemos el search bar, la barra de búsqueda, y tenemos las herramientas, tools en inglés, en el toolbox. Por si acaso que ustedes no vean el toolbox en la interfaz de Visual Studio o de la aplicación, usted puede darle un clic en View y darle al toolbox para que se vea. Tenemos el Auto Hide, Window Position, Close. Aquí se sirve para esconder el toolbox. Eso se sirve para la posición del window y eso se sirve para cerrar el window, la ventana. Tenemos Solution Explorer. El Solution Explorer es un panel que proporciona contenedores que se llama projects, proyectos que sirven para manejar, para controlar, para administrar elementos como scripts de base de datos, consultas, conexiones de datos y archivos. Tenemos aquí el Solution Explorer en Visual Studio. Propiedades del Solution Explorer, menu bar, la barra de menú, donde puede controlar cómo aparecen sus archivos aquí. Y tenemos el search bar, el search bar, el search bar del Solution Explorer aquí para hacer búsqueda. Tenemos el main window, la ventana principal donde puede ver y administrar sus archivos, proyectos y soluciones. Solution Node, tenemos el Solution Node donde puede administrar sus soluciones. Project Node sirve para administrar sus proyectos. Dependencies Node sirve para administrar las dependencias de su solución y proyecto. Program Node, que es nodo de programa, donde puede ver, editar y administrar su programa o aplicación. Vamos a ver error list, la lista de errores. La lista de errores muestra información sobre un mensaje de error específico que cometemos durante el transcurso de un programa, un error de sintaxis o cualquier error, como el error list. Aquí tenemos las propiedades, code que, que proveer un código, el código del error que cometemos. Con ese código
podemos buscarlo por el internet. Tenemos la descripción del error, muestra la descripción del error. Project indica en qué proyecto que cometiste el error. Messages que tenemos aquí, el mensaje sobre el error, y line, the line es en qué línea que está ubicado el error, y file, tenemos file en qué archivo que está el error. Tenemos error list. Properties window. Properties window es la ventana de propiedades. Esa ventana se usa para hacer todos tipos de cambios en los elementos, archivos, proyectos, y en el Solution Properties también aquí se muestra las propiedades de las herramientas del Toolbox. Por ejemplo, en el Toolbox tenemos botón, en inglés que se dice button. Tenemos en el Properties Window la ventana de propiedades. Podemos ver y manejar las propiedades del botón. Aquí se ve la ventana de propiedades. Así se ve. Y aquí nos vamos a encontrar size, back color, background image. Size sirve para redimensionar. Back color sirve para cambiar el color de fondo, el color del background. Background image sirve para poner una imagen en el background. Font, ahí es F-O-N-T en inglés. Font, que sirve para el tipo de escritura, el tipo de texto. Text sirve para agregar nota. Text line. Text line indica la posición del texto. For color sirve para ajustar el color que aparece en primer plano. Tenemos aquí las propiedades: flat style, font, for color, image, image line, image index, image key, image list, right to left y más. Importar sirve para importar elementos, statements que es declaraciones, archivos de un lugar a otro sin necesitar mencionarlo de nuevo. Algunos statements afiliados con import, por ejemplo, system.collections.generic. System.collections.generic proporciona interfaces y clases que permite almacenar datos de manera segura. Tenemos namespace. Namespace, espacio de nombre. Es un espacio de nombre. Aquí puede ubicar el nombre del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el namespace. El nombre del proyecto, de ese proyecto, es PPP1. Propiedades. Los namespace pueden hacer nuestra vida más fácil, porque en el proyecto aquí tenemos el namespace. Sabemos que estamos en el proyecto PPP1. Sirve para organizar mejor nuestro código. Una vez definido el namespace en un archivo aparte, podemos acceder a las clases y además elementos definidos. Las clases adentro del proyecto nominado PPP1. Tenemos class.program.cs. Una clase que es una clase que define un tipo de objeto, pero no es un objeto en sí mismo. Es un espacio que muestra el nombre de la clase, como lo hemos visto ahí. Class, form, public partial class form 1. Tenemos buttons
que es botón. Un botón es un content control, una entidad en el programa que representa un control de Windows que reacciona, depende de su función, al evento de un clic. Al darle un clic, se reacciona. Un botón es un elemento cliqueable y tenemos sus propiedades aquí en Windows, Properties Window, la ventana de propiedades que hemos visto antes. Tenemos el modifiers que sirve, que indica el nivel de la visibilidad del botón. Tenemos auto size que sirve para redimensionar automáticamente el contenido, el botón. Tenemos auto size mode, especifica el modo por el que el elemento de la interfaz de usuario cambia automáticamente de tamaño. Tenemos dock que define que define que border del control están unidos al contenedor. Tenemos size, maximum size, minimum size en sus propiedades de un botón. Tenemos group box. El control group box o cuadro de grupo es otro contenedor que sí tiene título, pero no permite recibir notificaciones de operaciones de arrastre. Un group box sirve para agrupar elementos, como por ejemplo, adentro de ese group box puedo poner un botón, puedo poner otros elementos, otras herramientas adentro. Puedo poner varios botones adentro del group box para que sabemos que adentro de ese grupo, todos los elementos, las herramientas que están adentro pertenecen a ese grupo, el group box. Propiedades, size, back color, el color de fondo, background image, la imagen del fondo, font sirve para el tipo del texto, la escritura, text para agregar nota, auto size, for color, el color del primer plano. Tenemos label. Un label es como un billboard que sirve para mostrar un mensaje en la pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos un label que adentro del label podemos poner un mensaje. Aquí tenemos el label adentro del toolbox que hemos visto primero. El label y sus propiedades. Podemos cambiar el back color, el color de fondo, border style, el font for color. Podemos cambiar la imagen. En el control podemos mostrar el mensaje en el label como ese. Tenemos image line como propiedades que sirve para cambiar la posición de la imagen. Y tenemos el link label. El link label. Hemos visto label y ahora tenemos el link del label. Link que es enlace. Es un control de label que puede mostrar un hyperlink. Hiperlink, un enlace relacionado a un label original. Como por ejemplo aquí en la imagen tenemos el link label. Aquí en Toolbox tenemos link label. El link label muestra un hyperlink relacionado a un label original. Propiedades, Active Link Color, podemos cambiar, determinar el color del enlace
Por ejemplo, aquí él está en azul. Back color, el color de fondo. Border style. El border style determina si el border del enlace será visible o no. Por ejemplo, aquí vemos el border. Podemos determinar con el border style si deseamos que sea visible o no. Disabled link color determina si el color del enlace cuando está deshabilitado. Font, for color, link color, el color del link y más. Tenemos mask text box. Aquí tenemos el mask text box. Aquí en el toolbox, así se ve. Se sirve para poner informaciones como la fecha, número de teléfono y más. Y sus propiedades, podemos cambiar el estilo de texto, el font color, el color del primer plan, el back color, el color del fondo, el image sirve para mostrar la imagen en el control, text line, visible, determina si el control es visible o no y más. Tenemos el menu strip. Es un contenedor que sirve para organizar menú. Podemos añadir elementos de menú como menu item, como text box adentro del menu strip. Sus propiedades, podemos cambiar su back color, el color de fondo, background image, la imagen de fondo, background image layout, font, for color, text y más. Tenemos panel. El control panel es un control contenedor para organizar y manejar un grupo de controles secundarios similares como botones, label y más adentro del panel. El panel, por ejemplo, aquí en el Toolbox tenemos el panel como herramienta y adentro del panel podemos poner eh, eh, controles secundarios adentro del form, ok, similares. Por ejemplo, aquí adentro del panel tenemos un botón, tenemos un label y sus propiedades. Doc, que define qué borde de control será afiliado con el panel. Size, para redimensionar el size del control en píxel. Minimum size, maximum size. Modifiers, que sirve para, que indica el nivel de la visibilidad. Name, el name del panel, el nombre utilizado en códigos para identificar el objeto, el panel y más. Tenemos el picture box. Picture box sirve para insertar imágenes. Es un control utilizado para insertar imágenes. Por ejemplo, aquí en el Toolbox tenemos el Picture Box y en nuestro form tenemos el Picture Box. El Picture Box, adentro del Picture Box podemos poner imágenes, insertar imágenes. Entonces, sus propiedades son image que sirve eh, eh, para poner la imagen. Border style indica el estilo del border del control. Image location obtiene o establece la ruta de acceso o la dirección URL de la imagen que se mostrará en el picture box. Initial image, y tenemos background image, la imagen de fondo utilizada en el control. En el picture box, en el control, tenemos el size, el tamaño de la imagen, que podemos redimensionar la imagen
digo la imagen el tamaño de la imagen. Tenemos el visible, determina si si la imagen está visible o no. Perdón. Tenemos progress bar. Progress bar, por ejemplo, cuando estamos descargando un archivo y veamos una barra de progreso que indica el proceso de la operación, aquí tenemos el progress bar que nos deja saber cómo va el proceso. Sus propiedades son back color, fore color, right to left layout, step, style, visible. Sabemos que es back color, fore color, right to left. Right to left indica si la barra de progreso si la barra progresa de la izquierda a la derecha o al contrario. Step es el número de pasos que tiene la barra para llevar a cabo. Si él tiene que hacer 10 steps, 10 etapas para llevar a cabo, si él tiene que hacer 20, depende del usuario. Tenemos el text box. El text box es un elemento que sirve para escribir, manejar texto, que su propiedad es max length. Esta propiedad se utiliza para establecer el número máximo de caracteres de letras que el usuario puede escribir o pegar en el control de cuadro del texto. Multilínea, text line, back color, fore color, text, el texto asociado con el control. El multilínea, esta propiedad se utiliza para establecer un valor que muestra si se trata de un control text box multilínea. Tenemos timer. El timer es un calculador de tiempo bien determinado según el usuario. Aquí tenemos un timer. Así se ve en el Toolbox Timer y así se ve en la interfaz de Visual Studio en Windows Form. Tenemos Open File Dialog. Open File Dialog. El componente Open File Dialog proporciona el acceso de explorar las carpetas y seleccionar archivos desde su equipo o de cualquier equipo de la red. Por ejemplo, si ustedes están programando y ustedes quieren seleccionar o explorar archivos desde su equipo, con Open File Dialog podemos hacer eso. Así se ve. Propiedades, name, indica el nombre usado en código para identificar el objeto. Generate member indica si un miembro variable genera para este componente. Modifiers, que sabemos, indica el nivel de la visibilidad del objeto. Check file exist. Check file exist se muestra cuando el usuario menciona un archivo que no existe. Por ejemplo, si estoy programando y menciono un archivo que no existe, yo voy a ver un check file exist. Eso significa que el archivo no existe. Check file path verifica si existe el camino antes de volver al diálogo. Multiselect, show help, habilita el botón de ayuda. Tenemos database, use database. Es un base de datos que sirve para almacenar datos, un database. Y se ve así. En un database tenemos registros y tenemos organizados en campos. Esos son campos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Campo ID, campo full name, nombre y apellido,
ese campo, el campo de email, correo, campo address, campo phone, teléfono, campo gender. Si es mujeres, si es mujer o hombre. Tenemos línea. Adentro tenemos datos. Entonces eso es una base de datos. Tenemos table. Un table se ve así. Con campos, líneas. Es un espacio que proporciona columnas, líneas para almacenar datos de manera organizadas en campo, registro y más. Propiedades, background image layout, cell border style. Cell border style indica a la apariencia de la celda del border en una tabla. Font, el font utilizado para mostrar el texto en el control. For color, white to left, indica si el componente está diseñado de izquierda a la derecha o no. Y tenemos registro, campo, dato. Un registro, ¿qué es un registro? Un registro es un conjunto de datos organizados en campo. En campo. ¿Qué es un campo? Un campo es una variable que se declara el tipo de dato que vamos a almacenar. Por ejemplo, aquí tenemos el campo que se llama name. Sabemos que nos vamos a almacenar datos name, nombre. El dato puede ser numérico, puede ser como así que es un dato. Un dato es una información que puede ser numérica. La información puede ser numérica, alfabética o algoritmo. Por ejemplo, en ese campo de name, nombre, sabemos que nos vamos a almacenar nombre en ese campo. Información que de la persona, su nombre es un dato alfabético, es una información alfabética. Surname, age. En ese campo sabemos que vamos a almacenar age, la edad. Entonces nos vamos a almacenar informaciones numéricas, edad. 27, esa persona tiene 27, 55, 22, 45, 50, 37. SQL, SQL, create database, create table, select form, insert into values. Create database se usa para crear una nueva base de datos en SQL. Create table se usa para crear una tabla adentro de una base de datos. Select form es un comando que se usa para tomar datos de una base de datos. Insert into values se usa para insertar datos en una base de datos que el usuario va a determinar. Por ejemplo, tenemos insert into, el nombre de la base de datos, y que vamos a insert, que vamos a insertar adentro de esa base de datos. Nos vamos a insertar un campo que se llama campo 1, o podría ser name y más. SQL client, cliente SQL. Un SQL client, un cliente de SQL es una aplicación front-end que está utilizando el servidor, el server de SQL como backend. Por ejemplo, tenemos un cliente de SQL que se llama MySQL Workbench. SQL Data Adapter sirve como un puente entre un dataset y data source, un fuente de datos para recuperar datos. SQL Data
adapter sirve para recuperar datos de entre un dataset y una fuente de datos, pero su función es como puente. Él facilita el proceso. La transferencia. SQL Command sirve para consultar y enviar comandos a una base de datos. SQL Exception, esta clase se crea siempre que el archivo .NET Framework Data Provider para SQL Server encuentra un error generado desde el servidor. SQL Connection se usa para establecer una conexión con una base de datos. SQL con.open en el caso que hay un grupo de conexiones, este comando extrae una conexión de ello. En el caso contrario, que no hay conexiones previas, él establece una nueva conexión. SQL con.close se usa para cerrar cualquier conexión abierta. Server name, nombre del servidor. Para instancia predetermina, SQL server, el nombre del servidor es el nombre del equipo. Para una instancia con nombre de SQL server, el nombre del servidor es computer name, instance name. Tenemos, así se ve el SQL server, server name, practice computer, authentication y más. Tenemos add new data source, show data source. Una nueva fuente de datos permite que nos enlace los datos de nuestro proyecto sin necesitar importarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un data sources. Podemos añadir una nueva data sources. Así se ve. Dataset. Dataset es un conjunto de datos o representación de datos residentes en memoria con un modelo de programación relacional y coherente e independientemente, sea cual sea el origen de los datos que contiene. Data table, data columno del data, data relation, data row, línea y más. Eso se forma un dataset. Propiedades del dataset. Case sensitive indica la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Dataset name, dataset name, el nombre del database local, indica el lugar en el cual compartimos el string adentro del dataset. Namespace, prefix, relations, tables, conexión que sostiene las tablas para este dataset, etc. Tenemos data grid view. Data grid view es un control que muestra las informaciones en forma de tabla. Así mismo. Eso es un data grid view. Propiedades, sus propiedades, background color, border style. Así. Aquí están sus propiedades en el Windows Properties. Accessible description, background color, para cambiar el color de fondo, cell border style, column header border style, column header default cell style, más. Tenemos conception string, catalog, integrated security, connection string, cadena de conexiones que puede contener el nombre del driver, el servidor y la base de datos. Catalog es un registro
de los documentos de una colección previa bien ordenados. Integrated Security es un sistema de seguridad integrado que tiene múltiples capas y utiliza diferentes componentes como uno. Tenemos el Test Connection. Sirve para probar una conexión, por ejemplo, su velocidad. Message Box Show permite que se muestra un segundito ahí. Ok, el Message Box Show con ese comando nos permite que se muestra un icono con un mensaje de texto. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Eso es un message box. Pero message box buttons, yes, no, son los botones que vamos a poner en el message box. Ese comando sirve para poner los botones. Ahí están los botones, yes o no. Yes o no. Por ejemplo, aquí tenemos los botones yes, no. Podría ser otros botones como sí, no, depende de usted. Message box icon information. Message box icon sirve para que se muestra un icono del tipo del tipo de mensaje. Por ejemplo, aquí el icono es un icono de información. Podría ser una pregunta como eso. No, no lo tengo ahí, pero aquí está el icono. Podría ser una pregunta. Y tenemos Message Box Default Button. El default button es yes. Por ejemplo, el dialog result yes. El resultado depende de lo que escoge el usuario. Si el usuario escoge yes, entonces es lo que se debe mostrar si el usuario dará a yes. Si el usuario escoge yes, el dialog result es el mensaje que se debe mostrar. Por ejemplo, si el usuario escoge yes, eso es el mensaje que se debe mostrar. Are you sure want to delete? Are you sure want to delete? ¿Estás segura que quiere borrar? Yes. Yes. Entonces, hay un mensaje que se debe mostrar o que ya está borrada o borrado. Try, catch, return sirve para devolver declaraciones. Focus permite que se enfoca sobre un elemento especificado. Clear, este comando es utilizado para limpiar el console. Enabled se usa para habilitar un elemento o un botón. Start sirve para iniciar un proceso. Stop sirve para parar, para terminar un proceso. Diferencia entre application exit. Application.exit, este comando cerrará todas las aplicaciones sin excepciones de una vez después de avisar. This.close, cerrar las aplicaciones sin avisar. Tenemos Splash. Splash es una pantalla de presentación, generalmente aparece mientras se inicia una aplicación o programa. Lo tenemos ahí.
Normalmente contiene el logo de la empresa o a veces algunas herramientas. Tenemos el login. Login es una ventana que sirve para iniciar sesión en un programa. Lo tenemos ahí, se ve así generalmente. Login, el usuario, el nombre del usuario, por ejemplo, mi nombre, Wendy Leonard, contraseña, Wendy, y depende del usuario, ingresar. Tenemos menú, interfaz de usuario. Es un conjunto de funcionalidad o opciones que tiene una página. Cuando estamos en una página, nos vemos el menú. Entonces son las funcionalidades, opciones que tiene esa página. Tenemos consulta. Una consulta sirve para extraer la información de una base de datos. Mantenimiento. Un mantenimiento es todo lo que ver con mantener un artículo. Todas acciones que tiene como objetivo mantener un artículo a un estado en el cual pueda llevar a cabo una función requerida es mantenimiento. Ayuda, nota de ayuda sobre un programa. Reporte. Un reporte es un informe de una base de datos. Alerta o mensaje es una difusión para notificar o avisar. Acerca de sirve para conocer más de un elemento en una página. Entonces, muchas gracias para llegar hasta aquí. Y mi nombre es Wendy. Estoy estudiando Ingeniería Sistemas Computacionales en UTESA. Estamos en el curso Programa 1. Muchas gracias.